Imagina una historia increíble sobre un hombre llamado Don Decker. Vivía en Pensilvania y tenía un apodo muy guay, el hombre de la lluvia demoníaca. Esta historia está llena de misterios y cosas que desafían nuestro entendimiento. Ahora, te voy a contar cómo todo comenzó. Un día, en el año 1983, algo muy triste sucedió. El abuelo de Don, un hombre llamado James, murió. Esto desencadenó una serie de eventos extraños y misteriosos en la vida de Don. Vio cosas que nadie podía explicar, y a partir de ese momento su historia se volvió realmente interesante. Aquí va una parte muy importante de la historia de Don. Compartió algo que guardaba desde hacía mucho tiempo, un secreto muy triste. Don les contó a las personas que, desde que era niño, su abuelo James lo trataba muy mal. Sí, imagínate, tu propio abuelo siendo una persona mala contigo. Esto dejó a Don muy herido y confundido. Y créelo, este secreto es solo el comienzo de toda la aventura misteriosa que vivió. Ahora hablemos del día del funeral del abuelo de Don, James. ¿Has ido alguna vez a un funeral? Es un momento triste, todo el mundo está allí para despedirse de la persona que murió. Pero en el funeral de James, algo extraño sucedió. Mientras Don estaba allí, muchas cosas empezaron a suceder a su alrededor. Era como si el mundo se volviera loco solo para él. Fue un momento aterrador para Don y para todos los presentes. Y esto fue solo el comienzo de toda la aventura misteriosa que estaba por venir. Ahora hablemos de algo muy extraño que sucedió en la casa de Don después del funeral. Imagina estar dentro de casa y de repente empezar a llover dentro, pero no una lluvia normal que viene del cielo, una lluvia que desafía las leyes de la gravedad. Sí, así es, el agua empezó a aparecer de la nada, saliendo del suelo e incluso subiendo por las paredes. Fue un verdadero misterio. Todo el mundo estaba confundido y asustado, intentando entender qué estaba pasando. Y esto fue solo el comienzo de una serie de cosas extrañas que sucedieron en la vida de Don. Ahora hablemos de lo que sucedió cuando la policía fue llamada para investigar lo que estaba pasando en la casa de Don. Vieron el agua cayendo de una manera muy extraña, y eso los dejó muy curiosos. Empezaron a preguntarle a Don qué estaba pasando, pero él no sabía explicarlo. Fue un momento muy tenso. La policía estaba intentando entender algo que parecía imposible de explicar. Sacaron muchas fotos y tomaron notas, intentando descubrir cómo podía estar pasando eso. Pero hasta ahora, nadie ha conseguido explicar bien qué pasó en esa casa. Es como uno de esos casos de misterio que vemos en las películas. Ahora te contaré qué pasó después de que llegó la policía. Incluso cuando Don salió de casa, la extraña lluvia siguió persiguiéndolo. Imagínate, estaba afuera, pero aún así el agua caía a su alrededor. Esto dejó a todo el mundo aún más confundido y asustado. La gente se preguntaba cómo era posible. Fue un momento muy tenso y lleno de misterio. Y lo más increíble es que esto no pasó solo una vez, sucedió varias veces. Es como si Don llevara consigo una extraña nube de lluvia a donde quiera que fuera. Es algo que desafía toda la lógica y nos deja intrigados hasta hoy. Ahora te contaré sobre cuando la gente decidió pedir ayuda a líderes religiosos. Estaban tan confundidos y asustados con toda esta extraña lluvia que parecía seguir a Don a todas partes. Así que pensaron que quizás alguien de la iglesia podría ayudar. Pero incluso con su ayuda, el misterio no se resolvió. Era como si estuvieran luchando contra algo muy poderoso y misterioso. Y esto dejó a todo el mundo aún más asustado. La gente se preguntaba qué podría estar causando todo esto y cómo podrían hacerlo parar. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado una respuesta. Es como uno de esos casos que desafían incluso la explicación más lógica. Incluso allí, el misterio de la extraña lluvia lo seguía. Los guardias quedaron perplejos al ver agua cayendo alrededor de Don, dentro de la celda. Fue un momento muy extraño y aterrador para todos. No podían entender cómo algo así podía estar sucediendo. Fue como si Don estuviera rodeado de algún tipo de poder sobrenatural. Y esto dejó a todo el mundo aún más intrigado sobre lo que realmente le estaba pasando.
Algunos simplemente no creían lo que veían. Les resultaba difícil entender cómo el agua podía caer dentro de una celda de prisión sin motivo aparente. Otros quedaron sorprendidos y asustados, pensando que Don podría estar involucrado en algo muy extraño y peligroso. Fue un momento de muchas dudas y miedo para todos los involucrados. Y hasta hoy, muchas personas siguen preguntándose qué realmente pasó en ese momento. Es como si fuera uno de esos misterios que nadie puede explicar completamente. El reverendo William Blackburn creía que algo sobrenatural estaba sucediendo con Don. El reverendo pensaba que Don estaba siendo poseído por algo malo, algo que no venía de Dios. Vio a Don hacer cosas que parecían imposibles y sintió una energía muy mala a su alrededor. Fue un momento muy aterrador para el reverendo y para todos los involucrados en esta historia. Y incluso después de todos estos años, el reverendo todavía cree que Don estaba luchando contra algo muy poderoso y maligno. Es como si Don estuviera atrapado en una batalla entre el bien y el mal, y hasta hoy nadie sabe realmente quién ganó esa batalla. Don comenzó a decir que tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Afirmaba que podía hacer llover dentro de casa o en la prisión cuando quisiera. Esto dejó a la gente aún más asustada y confundida. ¿Cómo alguien podría controlar algo tan extraño e inexplicable? Era como si Don tuviera algún tipo de poder misterioso que nadie podía entender. Y esto solo hizo que toda esta historia fuera aún más intrigante y aterradora. El fenómeno extraño persistió por un tiempo. Incluso después de que Don salió de la prisión, la lluvia misteriosa continuó siguiéndolo. Era como si el misterio no quisiera irse. Y esto dejó a la gente aún más confundida y asustada. No podían entender cómo algo así podía estar sucediendo. Fue un momento muy tenso y lleno de misterio. Y hasta hoy, muchas personas aún se preguntan qué realmente sucedió en ese momento. Es como si el misterio nunca fuera a ser completamente resuelto. Quedaron completamente perplejos y confundidos. Imagina, personas entrenadas para lidiar con situaciones difíciles y de repente se enfrentan a algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Intentaron encontrar explicaciones lógicas, pero nada parecía tener sentido. Era como si estuvieran tratando con algo completamente fuera de su control. Este desafío a la autoridad y al orden habitual los dejó a todos desconcertados. Fue un momento difícil y estresante para todos los involucrados, ya que se encontraban ante algo que no podían comprender o controlar. Y esta sensación de impotencia solo aumentó la tensión y el misterio en torno al caso de Don Decker. Las personas estaban asustadas e intrigadas con lo que estaba sucediendo. Era difícil para ellas entender cómo algo tan extraño podía estar sucediendo justo allí, en medio de ellos. Las especulaciones y los rumores se propagaban rápidamente, dejando a todos aún más nerviosos. Algunos temían que algo similar pudiera sucederles a ellos también. Otros intentaban encontrar explicaciones lógicas para lo que estaba sucediendo, pero nada parecía tener sentido. Fue un momento de mucha tensión y confusión para la comunidad, que se vio frente a algo que no podía controlar ni entender completamente. Y esto dejó marcas profundas en las personas, que aún recuerdan ese periodo como uno de los más extraños y aterradores de sus vidas. Imagina tú, científicos y expertos tratando de encontrar una explicación para algo que parece ir en contra de todas las leyes de la naturaleza. Fue un verdadero desafío. Se encontraron frente a un misterio que no podían resolver con las herramientas habituales. Esto planteó profundas preguntas sobre lo que sabemos y entendemos sobre el mundo que nos rodea. Fue un momento de humildad, donde la ciencia tuvo que reconocer que aún hay mucho que no comprendemos completamente. Y esto solo hizo que todo este caso fuera aún más fascinante e intrigante. Este caso no solo desafió a la ciencia y la lógica, sino que también nos hizo cuestionar las propias bases de nuestra comprensión del mundo. Imagina, de repente nos vemos enfrentados a algo que va más allá de nuestra comprensión, algo que parece desafiar las leyes fundamentales de la realidad. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué sabemos realmente sobre el universo en el que vivimos? ¿Será que nuestra comprensión de la realidad es solo la punta del iceberg, mientras vastas profundidades de misterio aún esperan ser exploradas? Estas son preguntas que han intrigado a filósofos y pensadores durante siglos.
El caso de Don Decker nos lleva a reflexionar sobre lo desconocido y sobre nuestras propias limitaciones como seres humanos. Nos hace cuestionar si estamos realmente preparados para enfrentar lo que está más allá de nuestra comprensión, o si debemos aceptar humildemente que hay misterios que nunca podremos resolver. Además, este caso también nos hace pensar en el papel de la fe y la espiritualidad en nuestra comprensión del mundo. Frente a algo que desafía la lógica y la razón, ¿a dónde recurrimos en busca de respuestas? ¿Será que la respuesta está más allá de la ciencia, en algún lugar más profundo, más espiritual? Cuando algo tan inusual sucede en una comunidad, las personas tienden a buscar explicaciones en sus tradiciones y creencias. En el caso de Don Decker, muchos recurrieron a historias de folclore local y leyendas sobre fenómenos sobrenaturales. Estas historias se propagaron rápidamente, alimentando el imaginario popular y generando todo tipo de especulaciones. Algunas personas veían a Don como una especie de elegido, alguien dotado de poderes especiales dados por los dioses o por el destino. Otros creían que estaba siendo atormentado por espíritus malignos, y que su situación era una prueba de la existencia de lo sobrenatural. Estas interpretaciones variadas contribuyeron a crear una atmósfera de misterio y fascinación en torno al caso de Don Decker. Las personas se reunían para discutir y debatir sobre lo que estaba sucediendo, alimentando aún más la aura de secreto e intriga que rodeaba el caso. El misterio en torno al caso permanece, con muchas preguntas sin respuesta. Las personas aún se preguntan, ¿qué realmente sucedió con Don Decker? ¿Cómo logró hacer llover dentro de la casa? ¿Será que todo fue solo una farsa elaborada o algo genuinamente sobrenatural? Estas preguntas continúan alimentando especulaciones y teorías, manteniendo viva la aura de misterio que rodea el caso. Además, el legado de Don Decker también se siente en otras áreas, como en la cultura popular y en los medios de comunicación. El caso inspiró películas, documentales e incluso libros, todos intentando desentrañar los secretos detrás de los eventos inexplicables que ocurrieron en ese momento. Este evento extraordinario nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y comprensión del mundo que nos rodea. Nos recuerda que, por más que avancemos en nuestra comprensión científica, aún existen misterios que desafían nuestra explicación. Además, el caso de Don Decker nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta frente a lo desconocido. A veces, la realidad puede ser más extraña que cualquier cosa que podamos imaginar, y es importante estar preparados para aceptarlo. Esto nos enseña a ser humildes en nuestra búsqueda del conocimiento, reconociendo que siempre habrá más por descubrir. También nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y los límites de nuestra comprensión sobre el comportamiento humano. El caso de Don Decker nos desafía a reconsiderar nuestras propias nociones de normalidad y anormalidad, recordándonos que las fronteras entre lo posible y lo imposible pueden ser más tenues de lo que imaginamos. Este caso fascinante dejó una marca indeleble en la imaginación colectiva, inspirando una serie de obras de ficción, películas, programas de televisión e incluso videojuegos. Artistas y escritores han explorado las complejidades del caso de Don Decker, ofreciendo interpretaciones creativas y especulativas sobre lo que realmente sucedió. Algunos abordan el caso como una narrativa de terror, explorando los aspectos más aterradores y misteriosos de los eventos. Otros optan por un enfoque más psicológico, examinando el impacto de lo sobrenatural en la psique humana y en las relaciones interpersonales. Además, el caso de Don Decker influyó directamente en la creación de personajes e historias en diversos medios. Elementos como la lluvia misteriosa, la posesión y los poderes sobrenaturales se convirtieron en temas recurrentes en películas de terror, programas de televisión e incluso en novelas de suspense. Este evento extraordinario desafió las nociones convencionales de lo que es posible y abrió espacio para un debate más amplio sobre lo sobrenatural. Para muchos, el caso de Don Decker sirvió como una confirmación de sus creencias en lo paranormal. Lo vieron como evidencia de que existen fuerzas más allá de la comprensión humana que pueden influir en nuestras vidas de maneras inexplicables. Esto reforzó su fe en lo oculto y en lo desconocido. Por otro lado, algunos escépticos argumentaron que el caso de Don Decker puede ser explicado por fenómenos naturales o psicológicos. Sugirieron que tal vez Don estaba pasando por algún tipo de trastorno mental o que las circunstancias del caso habían sido exageradas o mal interpretadas. Sin embargo,
Incluso para aquellos que permanecen escépticos, el caso de Don Decker sigue siendo un ejemplo intrigante de cómo la mente humana puede ser influenciada por creencias y expectativas. Nos recuerda la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de abordar lo paranormal con un sentido de curiosidad y escepticismo equilibrados. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la amplificación de la historia, ayudando a difundir los detalles del caso a un público más amplio. Esto no solo aumentó el interés público en el caso, sino que también influyó en la forma en que el caso fue percibido e interpretado por el público en general. Sin embargo, la cobertura mediática no siempre fue imparcial o precisa. A menudo, los informes sensacionalistas y exagerados contribuyeron a la creación de una narrativa distorsionada y sensacionalista en torno al caso. Esto llevó a una serie de interpretaciones conflictivas y teorías de conspiración sobre lo que realmente sucedió con Don Decker. Además, los medios de comunicación también jugaron un papel en la perpetuación del misterio y la intriga en torno al caso. Documentales, programas de televisión y películas exploraron los eventos de diferentes maneras, alimentando aún más la curiosidad del público y manteniendo viva la historia de Don Decker durante décadas después de los eventos ocurridos. Al examinar la historia de Don Decker, se nos recuerda que detrás de eventos extraordinarios a menudo hay individuos enfrentando desafíos personales y emocionales. Por tanto, o caso de Don Decker nos convida a practicar a empatía e a compaixão, mesmo cuando nos deparamos con situações que não compreendemos completamente. En vez de juzgar ou rejeitar aqueles que são diferentes de nós, debemos procurar entendelos e oferecer apoio quando necesario. Além disso, o caso de Don Decker tamén nos lembra da importancia de mantermos uma mente aberta diante do desconhecido. Nem sempre podemos explicar ou entender completamente os eventos que ocorren no noso redor, mas podemos escoller responder con compaixão e aceitacao en vez de medo ou hostilidade. Por tanto, vou refletirmos sobre o caso de Don Decker, somos convidados a buscar unha compreensão máis profunda do ser humano e a cultivar o senso de empatía e compaixão en nosos interacoes como os outros. Por último, mas não menos importante, vamos considerar a continuidade do misterio en torno do caso de Don Decker. Mesmo após décadas desde os eventos ocorridos, muitas perguntas permanecen sen resposta e o enigma persiste na mente daqueles que investigaran ou ouviran falar sobre o caso. A natureza inexplicável dos eventos que ocorrerán con Don Decker desafía o use compreensao convencional do mundo e nos lembra da vastidao do desconhecido. Mesmo como avancos científicos e tecnológicos, aínda há fenómenos que escapaman o use compreensao e que nos deixan perplexos. Alén disso, o caso de Don Decker serve como lembrete de que o sobrenatural e o inexplicável continuam a exercer fascinio duradouro sobre a humanidade. Mesmo en unha era dominada pela ciencia e pela razao, aínda buscamos respostas para os misterios que nos rodean e nos perguntamos sobre o que realmente está além do noso entendimento. Por tanto, a continuidade do misterio en torno do caso de Don Decker nos convida a manter unha mente aberta e unha curiosidade incesante en relacao ou desconhecido. Ele nos desafía a continuar explorando, questionando e investigando, na esperanza de día desvendar os segredos por tras dos eventos extraordinarios que desafían no use compreensao. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Hasta la próxima vez que nos encontremos aquí, será un placer tenerte siempre en nuestro canal. Diviértete y siente la adrenalina del terror con el misterio, y sobre todo, mantente seguro.